Estados Unidos podría ser el foco de una próxima variante del coronavirus. Una situación que se habría dado este 13 de enero estaría indicando que Estados Unidos podría ser un futuro epicentro de una nueva variante del coronavirus más agresiva que Omicron. ¿Por qué ya algunos expertos mencionan que Estados Unidos conllevaría a ello? ¿Qué estarían explicando esta situación? En este video vamos a hablar sobre ello y lo más importante, dar algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a hablar de una situación que ya expertos mencionan en relación a los Estados Unidos, en donde se vendría una nueva variante, sobre todo por las acciones que se están tomando en el país. Una situación bastante preocupante que podría ser una variante más agresiva que Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una situación bastante preocupante se habría dado este 13 de enero 2022 en Estados Unidos, en donde las noticias estarían mencionando que la Corte Suprema de Estados Unidos bloquea el mandato de vacunación en el lugar de trabajo que habría impuesto el presidente de Estados Unidos, Biden. Un dato muy importante: la administración de Joe Biden habría indicado de que para imponer la vacunación, esta debería ser obligatoria en los centros de trabajo, en donde las personas que no estén vacunadas no accederían al centro de trabajo. Y esto habría sido revocado y bloqueado por la Corte Suprema en Estados Unidos. Una noticia que ha sido bastante importante. La Corte Suprema de Estados Unidos, a través de un comunicado y sobre todo un mandato, habría indicado bloquear la regla del presidente Joe Biden que exigía que los trabajadores de las grandes empresas se vacunen o se cubran y hagan pruebas semanalmente. Los jueces del tribunal más alto de la nación dijeron que el mandato excedía la autoridad de la administración de Biden. Por separado, dictaminaron que un mandato de vacunación más limitado podría aplicarse al personal de los centros de atención médica financiados por el gobierno. La administración dijo que los mandatos ayudarían a combatir la pandemia. Sin embargo, los jueces del tribunal habían indicado de que esto excedería la autoridad que tiene la presidencia. Datos muy importantes a tomar en cuenta. Por un lado, se busca de que las personas estén inmunizadas para tratar de limitar los contagios, para tratar de evitar cuadros más severos y, lo más importante, para tratar de evitar que el virus tenga la oportunidad de seguir mutando. Una situación que, como se ve en Estados Unidos, no se estaría respetando. Esta decisión de bloquear el mandato de vacunación en los centros de trabajo se sumaría a las protestas que se están dando en Estados Unidos. Protestas en relación a la vacunación, protestas en relación a algunas restricciones que se estarían dando, y ello conllevaría a que el número de casos de infectados se incremente. Ya Estados Unidos constituye a nivel mundial el primer país con mayor número de contagios y el primer país con mayor número de mortalidad. Solo el lunes 3 de enero registró el pico máximo de más de 1 millón de contagios en un solo día. Para la semana del 12 y 13 de enero registró récord de hospitalizaciones y la mortalidad ha presentado un ligero incremento. Esta situación va a conllevar a que el virus esté circulando dentro de una población menos vacunada y ello va a conllevar a que el virus mute. La decisión de Estados Unidos no solo afecta a Estados Unidos. La decisión de Estados Unidos afecta al mundo entero. Ya vimos nosotros como una variante que se iniciaba en la India y que se conocía sobre esta variante a mediados de octubre de 2020, esta variante
causó una gran ola de contagios en la India y posteriormente se extendió al mundo entero. Hablamos de la variante Delta. Asimismo, otra variante que se origina en los países al sur de África, sobre todo en Sudáfrica y Botsuana, y cómo esta variante hoy en día, en menos de 2 meses, se extendió por el mundo entero. Nos referimos a Omicron. Estados Unidos, teniendo el gobierno que lamentablemente no puede dictaminar normas adecuadas, las personas que no quieren cumplirlas y el virus que está propagándose y circulando entre las personas no vacunadas, estaría llevando la fórmula perfecta para nuevas variantes y nuevas mutaciones del coronavirus. Estados Unidos podría ser el próximo epicentro de nuevas variantes del coronavirus. Y ya los expertos han mencionado que las nuevas variantes del coronavirus serían más agresivas que Omicron, dado que el virus tiene la oportunidad de mutar para sobrevivir. Y para sobrevivir tiene 3 características importantes: mayor transmisión, mayor evasión inmune y sobre todo mayor agresividad de la enfermedad. Omicron ha adquirido 2 de esas 3 características, como son la transmisión y la evasión inmunitaria. Sin embargo, la nueva variante del coronavirus que podría surgir en Estados Unidos tendría las 3 características: mayor transmisión, mayor evasión inmunitaria y lamentablemente mayor agresividad. Esta situación se va a estar dando y el mismo día en donde la Corte Suprema indica que bloquea el mandato dado por la presidencia de Estados Unidos, tenemos nosotros que la Organización Mundial de la Salud, en un comunicado y conferencia de prensa, indicaba que era muy probable que Omicron no sea la última variante del coronavirus, no descartándose nuevas variantes. 2 situaciones que estarían correlacionadas: la acción de Estados Unidos y lo que habría indicado la OMS estarían apuntando hacia el mismo final. Una nueva variante del coronavirus podría ya estar apareciendo y sobre todo Estados Unidos podría ser el inicio de esta variante. La situación es bastante preocupante porque esta variante sería más agresiva que Omicron y podría conllevar a mayores problemas. 15 millones de personas infectadas en una semana han sido registradas en el mundo entero por Omicron. 48.000 personas fallecidas por semana se está registrando por COVID-19. La pandemia podría empeorar estas cifras y es lamentable que, pudiendo hacer un control adecuado, las personas y los gobiernos no contribuyen a ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información preocupante. Estados Unidos podría ser el futuro epicentro de nuevas variantes del coronavirus. Los investigadores estarían evaluando que el virus, al estar circulando entre mayor número de personas, sobre todo no vacunadas, conllevaría a mayor riesgo de mutaciones. El 13 de enero habría sucedido una situación que estaría indicando cómo Estados Unidos se convertiría en un próximo epicentro. La Corte Suprema de Estados Unidos habría bloqueado la regla y mandato del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de exigir que los trabajadores de las grandes empresas se vacunen, situación que lamentablemente al bloquear esta norma ya no sería dada. Es por ello que Estados Unidos estaría representando mayor número de infecciones y ya en este momento es el primer país con mayor número de muertes y con mayor número de contagios COVID-19. La situación podría empeorarse más aún y es por eso que nosotros no debemos bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks.
y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.